en el corazón de la campiña inglesa, donde la niebla cubría los campos como un velo de secretos antiguos, se alzaba Aldridge Manor, una mansión tan imponente como silenciosa, con muros que parecían respirar los pecados de sus dueños. Allí vivía Lady Seraphine Aldridge, una joven de mirada curiosa y alma inquieta, más interesada en los libros de historia y los pigmentos de pintura que en los bailes de sociedad. Desde niña había sentido una atracción inexplicable por un retrato colgado en la galería del ala esta a la imagen de un hombre de ojos grises, vestido con ropas del siglo anterior, cuya expresión parecía contener tanto dolor como nobleza. Nadie sabía quién era realmente su padre. Sir Reginald siempre esquivaba las preguntas con una sonrisa tensa, alegando que pertenecía a un antepasado lejano. Pero Seraphine había notado algo más. Cada primavera, cuando el equinoccio bañaba la mansión con su luz plateada, el aire en la galería cambiaba. Los candelabros titilaban sin razón. Los relojes se detenían por un instante, y los ojos del retrato parecían seguirla con una tristeza viva, casi humana. Aquella noche el viento soplaba con fuerza y las ventanas temblaban bajo el peso de la tormenta. Seraphine caminaba descalza, con una lámpara en la mano, guiada por un presentimiento que no lograba explicar. Al llegar frente al retrato, el resplandor lunar se filtró entre los cortinajes, iluminando el rostro del hombre pintado. Por un segundo, creyó ver cómo su pecho se movía levemente como si respirara. Soltó la lámpara, que cayó al suelo sin romperse, y retrocedió, presa del miedo y la fascinación. «¿Quién eres?», susurró, apenas audible. Y entonces lo oyó. Una voz grave, apagada por el tiempo, respondió desde ninguna parte y desde toda Sansoy: «Lo que tu padre destruyó, y lo que tu corazón puede devolver al mundo». Seraphine se llevó la mano al pecho, sintiendo un frío punzante. No sabía que acababa de despertar una historia dormida por 10 años. Una historia escrita con amor, traición y un retrato condenado a recordar. Durante los días siguientes, Seraphine no pudo apartar de su mente aquella voz. En las horas del desayuno, fingía escuchar los comentarios de su padre sobre los negocios familiares. En los paseos por el jardín, disimulaba las preguntas de las doncellas curiosas. Pero en su interior, un torbellino de dudas la devoraba. ¿Había sido un sueño? ¿O realmente el retrato había hablado? Una noche, armada con la lámpara y el valor que solo concede la juventud, regresó a la galería. Llevaba consigo un cuaderno de notas y una llave antigua que había encontrado entre los objetos de su madre, fallecida años atrás. La llave encajaba perfectamente en el pequeño compartimento del pedestal bajo el retrato. Dentro descubrió un conjunto de papeles amarillentos en recibos de un pintor llamado Henry Wickham, fechados 10 años atrás, el mismo año en que el duque de Blackwood había desaparecido acusado de traición. Entre los documentos, una carta sin remitente, escrita con tinta desvaída, le heló la sangre en el retrato. Debe completarse antes del equinoccio. Si falla, el alma quedará atrapada para siempre en la caligrafía, firme y elegante. No era desconocida para ella. Había visto esa firma antes, en los contratos de su padre, Sir Reginald Aldridge. El corazón de Seraphine se detuvo por un instante. Su propio padre había encargado la pintura. A partir de ese hallazgo, nada volvió a ser igual. Cada rincón de la mansión parecía observarla. Cada cuadro colgado en los pasillos murmuraba historias que antes había ignorado. En la biblioteca, entre tomos polvorientos, encontró los diarios de su madre, Lady Eleanor, una mujer sensible y culta que había muerto en circunstancias misteriosas. En uno de ellos, una anotación breve, casi oculta, la dejó sin aliento: Anne Lucian está condenado. No puedo romper el pacto, pero mi hija tal vez lo hará. El nombre se repetía como un eco, una súplica atravesando los años en Lucien. Lucien, aquella misma noche, cuando el reloj marcó la medianoche, Seraphine volvió al retrato. Lucian Blackwood pronunció con voz temblorosa, y al hacerlo, el aire del salón cambió. Las velas se apagaron solas, la temperatura descendió y la figura del cuadro pareció cobrar vida. Los ojos del duque, antes fijos, se movieron ligeramente hacia ella. «¿Sabes mi nombre?», murmuró la voz, más clara esta vez. «Y ahora el pacto comienza a romperse». Seraphine retrocedió un paso,
pero la fascinación pudo más que el miedo. Frente a Bella, el rostro del hombre del retrato se tornó más humano, más real, y en su expresión había una mezcla de esperanza y tristeza tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sin saberlo, acababa de cruzar el umbral entre la curiosidad y el destino. A partir de esa noche, Serafini comenzó a visitar el retrato en secreto, como quien acude a un confesionario prohibido. Al principio, solo escuchaba susurros, un nombre, una fecha, un lamento, pero pronto la voz de Lucien Blackwood se volvió más clara, más humana, más cercana en "Estás viva. Y puedo verte", decía con un temblor casi reverente. Ella no entendía cómo era posible, pero sentía que el tiempo se disolvía en aquellas conversaciones nocturnas. Le contaba sobre los jardines de su infancia, sobre su madre muerta y los libros que amaba. Él respondía con recuerdos de su juventud, de las batallas perdidas y de la traición que lo había condenado. «Tu padre», susurró una noche, «fue quien firmó el pacto. Entregó mi alma para salvar su fortuna». Serafini se negó a creerlo, pero en el fondo algo en su corazón reconocía la verdad. A medida que pasaban las noches, el retrato parecía cambiar. El color de los labios del duque se volvía más intenso, su mirada más viva, su voz más desesperada. «Solo el beso de la verdad puede liberarme», explicó una madrugada, cuando el reloj marcaba las 3. No un beso de compasión ni de miedo, sino de amor puro, pero para hacerlo. «Debes renunciar a todo lo que te pertenece». Anne Serafini bajó la vista. «¿Y qué me pertenece si nunca he tenido libertad?» Lucien sonrió tristemente desde el lienzo. «Entonces ya estás más cerca de salvarme de lo que crees a la transformación del retrato». No pasó desapercibida por los criados ni por Sir Reginald. Una mañana, mientras Serafini observaba la pintura con expresión ausente, su padre apareció a su espalda sin anunciarse. «Te has vuelto pálida», dijo con voz seca. «No duermes, no comes y pasas horas frente a esa maldita pintura». Ella intentó disimular. «Solo me interesa el arte. Padre, en el arte no susurra tu nombre por las noches», replicó él con una sonrisa helada. Serafini lo miró fijamente. «¿Qué sabe usted de ese retrato?». El hombre se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un cuchillo. «Suficiente para advertirte que hay cosas que deben permanecer dormidas». Luego, sin añadir palabra, ordenó que la galería se cerrara con llave. Pero esa misma noche, guiada por un impulso imposible de resistir, Serafini forzó la cerradura. El retrato estaba diferente. El fondo, antes oscuro, mostraba ahora un resplandor dorado, como si la pintura misma respirara. «Lucien», llamó, «te están mintiendo». «Dime la verdad», y la voz respondió, entrecortada, «desde el lienzo, tu padre me temía, porque tu madre me amó». Serafini sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida y su propio nombre se desmoronaba. Frente a ella, el retrato parecía vibrar con una energía nueva, una mezcla de deseo y redención. Y en ese instante comprendió que ya no miraba a un fantasma, sino al hombre que el destino le había negado. Durante días, Serafini vivió entre la duda y la obsesión. No podía dejar de pensar en las palabras de Lucien, ni en la confesión que había dejado suspendida en el aire. «Tu madre me amó», aquella frase la perseguía como un eco doloroso, y la respuesta parecía esconderse en el propio retrato. Una noche, mientras el viento azotaba las ventanas del ala este, Serafini decidió enfrentarse a la verdad. Tomó una daga pequeña de la colección de su padre y, con las manos temblorosas, cortó la tela que enmarcaba el cuadro. Su respiración se aceleró. Detrás del lienzo, envuelta en polvo y telarañas, halló una carta amarillenta, sellada con cera roja. La caligrafía era inconfundible: Lucien Blackwood. El corazón le martillaba en el pecho mientras rompía el sello. Las palabras parecían cobrar vida a medida que las leía, como si hubieran estado esperando su toque. Serafini comenzaba: «Si estás leyendo esto, significa que el tiempo no ha borrado la culpa ni la esperanza. Fui traicionado no por la guerra ni por el enemigo, sino por quienes juraron protegerme. Tu padre temía que la verdad destruyera su reputación y me condenó al silencio eterno. Pero el destino no es tan cruel como creemos. Tú eres la llave, la última descendiente de sangre pura, capaz de liberar lo que fue injustamente sellado. Ansí
Existe en ti una chispa de amor verdadero, no el amor aprendido, sino el que nace del alma. Entonces bésame cuando la luna alcance su cenit. Ese será el beso de la verdad. Si me amas, me devolverás al mundo. Si no, mi rostro quedará para siempre encerrado. En esta prisión en Serafini dejó caer la carta. El aire se volvió más denso, el retrato comenzó a resplandecer con un fulgor pálido, y la voz de Lucien emergió. Ahora más viva que nunca, has encontrado mis palabras. Pero, ¿serás capaz de cumplirlas? ¿Cumplirlas? Esa noche, el destino volvió a tejer su hilo invisible. El reloj del gran salón marcó las 12, y un rayo de luna blanco Ypsilon frío entró por los ventanales, bañando el retrato con una luz sobrenatural. Serafini, descalza y con el cabello suelto, se acercó lentamente. Cada paso que daba hacía temblar los candelabros, como si la mansión entera respirara junto a ella. Lucien la observaba desde el lienzo. Su mirada ya no era la de un espectro, sino la de un hombre vivo, atrapado entre mundos. No tienes que hacerlo, dijo con voz temblorosa. Si lo haces, perderás todo lo que conoces en tu nombre, tu herencia, tu familia. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Ya lo he perdido todo, menos a ti. En el aire vibró, y por un instante, el límite entre la pintura y la realidad se desvaneció. Serafini extendió la mano, y los dedos de Lucien rozaron los suyos, tibios, reales en Serafini. Susurró él, con un tono que era promesa y despedida al mismo tiempo. ¿Me amas? Ella sonrió entre lágrimas. Más allá del miedo y del tiempo, y antes de que la razón pudiera detenerla, apoyó los labios sobre el retrato. El beso no fue frío como el óleo, sino cálido y humano, y una luz dorada estalló en toda la galería. Los marcos vibraron, los relojes se detuvieron, y un suspiro profundo recorrió la mansión, como si el alma de siglos enteros acabara de liberarse. Cuando el resplandor se disipó, el retrato estaba vacío. Solo quedaban los trazos del fondo, y en el suelo el eco de una voz que murmuraba «Estoy libre». El silencio que siguió al estallido de luz fue absoluto, casi sagrado. Serafini cayó de rodillas, cegada por el resplandor, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que el pecho se le rompería. Cuando el aire volvió a moverse, una brisa cálida recorrió la galería. Abrió los ojos lentamente y lo vio. De pie frente a ella, cubierto con una capa oscura, estaba Lucien Blackwood. Ya no era un retrato, sino un hombre de carne y hueso. Su piel, pálida como el mármol, parecía absorber la luz de las velas. Su mirada, gris como el amanecer, se posó en ella con una mezcla de asombro y ternura en Serafini. Susurró acercándose con pasos inciertos, como si temiera que un solo movimiento lo devolviera al lienzo. Ella se levantó, temblando, y lo tocó con cuidado, rozando su mejilla. Era cálido, Vivon. Lo lograste, dijo él, casi sin voz. Tú me devolviste al mundo. Ella sonrió entre lágrimas, y tú me devolviste el alma por un instante. El universo pareció detenerse, pero la paz duró poco. Un estrépito de pasos resonó por el pasillo, seguido por la voz enfurecida de Sir Reginald. ¿Qué has hecho? Insensata. El padre irrumpió en la galería con el rostro desencajado. Al ver a Lucien, retrocedió con un grito ahogado. «¡No puede ser! Deberías estar muerto». «Lo estuve», respondió el duque con calma, «hasta que su hija me devolvió la vida. Y la verdad, Sir Reginald palideció. No sabes lo que has desatado, niña. El pacto se romperá, y con él nuestra fortuna, nuestro nombre, todo». Serafín se adelantó, erguida. «Prefiero vivir en la ruina que en la mentira». En su padre la miró con una mezcla de odio y desesperación. «Eres igual que tu madre», murmuró, débil, sentimental, inútil. A Lucien dio un paso adelante. «No la llames así. Lady Eleanor tuvo el valor que usted jamás conoció». Sir Reginald tembló, sacando una pistola del bolsillo interior de su abrigo. «Entonces morirás de nuevo». Maldito en el disparo resonó como un trueno, y por un instante el tiempo pareció fracturarse. El humo se disipó lentamente, revelando una escena congelada en el aire. Serafini estaba de pie frente a Lucien, con los brazos extendidos, el pecho atravesado por la bala que él no alcanzó a recibir. El grito del duque rompió el silencio. «No». La sostuvo entre sus brazos,
sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos. ¿Por qué? Ella lo miró con una sonrisa débil, porque el amor debía ser verdadero. En sus labios buscaron los de él. Una última vez, YNS, besó el mismo que la maldición había exigido. Una nueva luz inundó la habitación. No era dorada ni violenta, sino blanca, pura, como un amanecer que borraba siglos de sombras. Sir Reginald cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, mientras el retrato, colgado detrás de ellos, comenzaba a transformarse. La figura de Lucien desaparecía por completo, reemplazada por la imagen de Serafini, vestida de blanco, con una expresión serena. Cuando la luz se extinguió, el cuerpo de la joven ya no estaba en los brazos del duque. Solo el lienzo permanecía, brillante, vivo, inmortal. Lucien, arrodillado frente a él, comprendió que el sacrificio de Serafini no había sido en vano. Ella había roto la maldición, liberándolo, pero a costa de su propia alma. «No te has ido», murmuró, tocando el retrato. «Solo has cambiado de lugar». Y desde la pintura, los ojos de Serafini brillaron con ternura, como si lo escucharan. Afuera, los primeros rayos del alba bañaban la mansión, y por primera vez en 100 años, Aldrich Manor dejó de oler a muerte. Pasaron los días, y la noticia de lo ocurrido en Aldrich Manor se extendió como un susurro entre las familias nobles. Algunos hablaban de una tragedia, otros de un milagro. Nadie se atrevía a entrar en la mansión desde aquella noche. Solo Lucien permanecía allí, encerrado entre los retratos, los recuerdos y el eco de un hombre que se negaba a morir. Había enterrado a Sir Reginald en el jardín trasero, sin ceremonia ni lágrimas, pues no merecía ni una oración. Cada amanecer lo encontraba sentado frente al retrato de Serafini, contemplando su rostro con una mezcla de devoción y locura. «Aún puedo sentirte», murmuraba, y en efecto, algo inexplicable ocurría en algunas noches. El aire se tornaba tibio, y el retrato parecía respirar. Los labios de la joven se curvaban apenas en una sonrisa. Lucien comenzó a hablarle como si estuviera viva. Le leía los poemas que ella amaba, restauraba los cuadros que ella había tocado, y en cada pincelada encontraba su voz, su risa, su perfume. Pero el tiempo, ese enemigo cruel de los mortales, seguía su curso. Su rostro se marcó de arrugas prematuras, su cabello ennegrecido se volvió plata, y aún así no podía alejarse de ella. «Prometiste amarme más allá del miedo y del tiempo», susurraba cada noche. «Entonces espérame, porque pronto estaré contigo en una tarde de invierno». Cuando el sol moría detrás de los robles, Lucien oyó algo que no esperaba volver a escuchar en su nombre, pronunciado con la misma dulzura que lo había salvado una vez. «Lucien». La voz parecía venir del lienzo. Se acercó, incrédulo. Los ojos de Serafini brillaban con una luz suave, casi humana. «No llores más», dijo la voz. «El amor no me ata a este cuadro. Me une a ti». Lucien cayó de rodillas, con lágrimas silenciosas. «¿Estás atrapada entonces?» «No», respondió ella. «Tú eres el que está preso en el pasado». El duque comprendió que su dolor había creado una nueva prisión, no mágica, sino humana. Serafini había ofrecido su alma por amor, pero su espíritu necesitaba liberación, no lamentos. «Entonces, dime cómo», suplicó él. «Rompe el último lazo», susurró la voz, «y déjame ir, Anal». Siguiente, Lucien reunió a los pocos criados leales que quedaban. Ordenó que cerraran la galería y que nadie volviera a tocar el retrato. «Si me pasa algo», dijo con serenidad, «que el fuego purifique este lugar en esa noche». Mientras la tormenta rugía como hace años, encendió las velas frente al cuadro y colocó la carta de Lucien, la que ella había leído antes de liberarlo, sobre el marco. «Perdóname», murmuró, «por haberte atado a este mundo». Entonces tomó la antorcha. El fuego crepitó con un sonido casi humano, como si los muros de Aldrich Manor suspiraran de alivio después de tantos años de silencio. Lucien, con el rostro iluminado por la luz de las llamas, observaba cómo las sombras danzaban sobre el lienzo que durante tanto tiempo había sido su única compañía. «Perdóname», Serafini murmuró, sosteniendo la antorcha con manos temblorosas. El retrato parecía mirarlo por última vez, con una expresión serena casi maternal. «No hay nada que perdonar», susurró la voz desde el aire. «Solo prométeme que vivirás
pero él negó con la cabeza. Ya viví demasiado sin tía. El fuego alcanzó el marco y la pintura comenzó a ennegrecerse. Por un momento creyó ver cómo el rostro de ella sonreía, liberado. Las llamas envolvieron la galería, subiendo por los cortinajes y reflejándose en los espejos antiguos, como si cada recuerdo de dolor se incendiara junto con la maldición. El viento entró por las ventanas rotas, esparciendo brasas y polvo dorado, y Lucien cayó de rodillas exhausto. Tu amor me hizo humano, dijo con voz quebrada, y ahora, si debo perderte otra vez, que sea sabiendo que eres libre. Entonces el fuego lo envolvió, pero no como castigo. Fue una luz cálida, dorada, que lo abrazó con la suavidad de una despedida. Cuando los aldeanos llegaron al amanecer, encontraron solo ruinas humeantes donde antes se alzaba la majestuosa mansión Aldrich. Entre los restos, sobre un pedestal de piedra intacto, descansaban dos objetos: un anillo de plata grabado con las iniciales Sociedad Anónima y una pequeña flor blanca, aún fresca, imposible de explicar. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que el duque había muerto abrazando el retrato. Otros juraban haberlo visto caminar junto a una dama vestida de blanco hacia el bosque. Lo cierto es que nadie volvió a encontrar ni el cuadro ni sus cuerpos. Con el tiempo la historia se convirtió en leyenda. Los viajeros que pasaban por las ruinas hablaban de una melodía que se oía al anochecer, como si alguien tocara un piano invisible, y de dos figuras que bailaban entre la neblina cuando la luna alcanzaba el cenit. Los ancianos decían que era el amor de Lady Serafini y Lord Lucian, el único capaz de desafiar la muerte y el olvido, porque el fuego no los destruyó, solo los transformó. In hueco G. Los siglos, en la brisa que sopla entre los retratos antiguos, aún se escucha una voz que susurra: el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y así termina la historia de Lady Serafini y Lord Lucian, dos almas que desafiaron la oscuridad, la mentira y el tiempo para encontrarse más allá de la vida misma. Porque el amor verdadero no conoce barreras, ni linajes, ni maldiciones, solo la promesa silenciosa de permanecer, aun cuando todo lo demás desaparece. Quizás, en algún rincón del mundo, sus espíritus sigan danzando bajo la luna, recordándonos que no hay fuego capaz de consumir un corazón que amó con pureza. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste ese suspiro entre las sombras o ese escalofrío que deja el amor imposible, es porque en lo más profundo de ti también habita un amor que nunca murió. Si te gustan las historias donde el destino y la pasión se enfrentan, donde los secretos arden tanto como los corazones, te invito a suscribirte a este canal y a dejar tu me gusta para seguir viajando juntos por los romances más intensos de la historia. Cada semana te esperaré con una nueva historia llena de misterio, deseo y redención, narrada con la misma emoción que mueve al alma. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos y compartir este video con alguien que también crea que el amor, incluso en la tragedia, es la fuerza más poderosa del mundo. Porque en este canal el amor nunca muere, solo cambia de forma.